Bueno, Ahí está, ahí está. imagino que tenemos buena visión y buen audio. Arrancamos, Julieta, no sé si pones la grabación o no. Ya está. ¿Arranco, Juli? Largue nomás, ya está todo listo. Bueno, vamos. Vamos a hablar de fracturas del medio pie, puntualmente de este sector anatómico, donde habitualmente hablamos de fracturas de Lisfranc, luxaciones de Lisfranc o fracturas luxaciones de Lisfranc. Son lesiones infrecuentes, se dan en el 0,2% de todas las fracturas y luxaciones, o sea, realmente son muy poquito el número. Hay un pequeño predominio con respecto al sexo masculino sobre el femenino, 3/1 o 2/1, y tienen una alta incidencia de errores diagnósticos, este tipo de lesiones, a tal punto que hay un 20% de mal diagnosticadas. No se olviden que la palabra mal diagnosticada tiene muchas cosas, digamos, implica mucho hablar de mal diagnóstico, porque ya lo vamos a ver, pero mal diagnosticada puede ser que no haya sido diagnosticada, o que haya sido diagnosticada pero haya sido equivocado el tratamiento, o haya sido mal interpretada la lesión. Y la mayoría son en contextos politraumatizados. Si nosotros recordamos los pacientes que hemos recibido con estas lesiones, habitualmente son en contextos de accidente de tránsito y demás. Algunos detalles para que tengamos en cuenta: la base del primer metatarsiano, el segundo y el tercero tienen una forma como si fuera de cuña, parecen más bien triangulares. Eso hace que estas primeras tres piezas formen la parte más importante de este arco, que decimos que el pie tiene forma de arco romano. Ya el cuarto meta es más bien cuadrado, el tercero no tanto, y el que aparentemente sería la piedra angular y fundamental de este arco romano, más allá que los primeros tres metas tienen forma de cuña, la piedra angular es nuestro segundo metatarsiano, como vamos a ver a continuación. Fíjense qué característica tan importante tiene la base del segundo metatarsiano, y por eso hablamos de la llave del medio pie o la piedra angular. El segundo meta está encastrado entre las tres cuñas. Sé que las cuñas son tres, primera, segunda y tercera, y entre el primero y el tercer metatarsiano. Por lo tanto, esta conformación hace que realmente sea muy rígido. Apágate el audio, Gino. Hace que el segundo meta sea un metatarsiano muy rígido por este encastre que tiene. Por eso hablamos de piedra fundamental. ¿Podemos hablar de lesión de la articulación de Lisfranc sin que esté comprometida la base del segundo metatarsiano? Difícilmente. Si sospechamos una lesión de la articulación tarso-metatarsiana, debemos tratar de buscar si está lesionado el ligamento de Lisfranc. Ahora bien, este es un detalle anatómico que no todos lo conocen, y es que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metatarsiano están unidos tanto en dorso como en planta por ligamentos transversos. Si ustedes se fijan en el cursor mío, hacia planta, ahí tenemos los ligamentos transversos, pero no hay algo que vaya del segundo al primero. En el dorso, lo mismo, pero no hay ligamento que vaya al primero, sino que yo les puse en rojo lo que técnicamente sería el ligamento de Lisfranc, que ahora lo vamos a describir. Por lo tanto, si yo quiero imaginarme lo que va a suceder cuando existe una lesión, lo vamos a representar de esta manera. Esto es como si fueran los actores de una película, le vamos a poner nombre, y básicamente esta es nuestra primera cuña, de donde se desprende el ligamento del Lisfranc, va a ir a parar a la base del segundo meta y va a estar sosteniendo toda la línea. Por lo tanto, si este ligamento se rompe, es como si esta cuerda se soltara, y todos sabemos lo que va a pasar y quién se va a caer para un lado
y quiénes se van a caer para el otro lado. Entonces, no hay ligamento interóseo entre la base del primer metatarsiano y del segundo, sino que el elemento que hay es el ligamento de Lisfranc. Es un ligamento que va oblicuamente desde la base medial de la primera cuña hacia la cara lateral del segundo metatarsiano. Es un ligamento corto, muy fuerte. Hablamos a veces que es tan corto de longitud que es seguramente no suturable, sobre todo para aquellos que alguna vez han intentado suturarlo. Sabemos que es un ligamento no suturable debido a su recorrido tan pequeño. Con respecto a las teorías de las columnas, entonces, y esto a mí me gusta ponerlo por una cuestión semántica de cómo manejarnos con las palabras. Hablar de columna medial no es lo mismo que hablar de columna media. Lo mismo pasa cuando hablamos de el sector medial del brazo, no es lo medial en el pie, es el primer metatarsiano, la primera cuña y el escafoides. La columna media son M2 y M3 con C2 y C3, y la columna externa es M4 y M5 con este huesito cuadradito que todos sabemos que es el cuboides. La columna del medio, por todo lo antedicho, es la más rígida, y la columna lateral es como en la mano, es la columna más móvil. No sé si yo me veo. ¿Por qué no me veo? Recién me veía en la cámara yo. Bueno, Pero fíjense te ves, que Masu. me veo. ¿Y ven lo que hago con la mano o no? Sí, subí un poquitito más. Ahí. Ahí Si estoy yo bien. quiero hacerlo con estos dos dedos, no suben. Pero miren con estos dos. ¿Se nota? Sí, sí, Bueno, sí. Sí. Excelente. eso hablamos de columna móvil. Lo hago con la mano porque en la mano es igual. Es móvil la parte de cuarto y quinto y es rígido los otros. Continuamos. Con respecto al mecanismo de lesión, como todo en la traumatología, hay traumas directos y traumas indirectos. Simplemente que hay lesiones que es más frecuente el trauma directo y en otras que es más frecuente el trauma indirecto. En el caso de la lesión de la Lisfranc, el trauma directo, si yo les tuviera que decir cómo imaginárselo, imagínense estar parado y que se te caiga una tapa de cemento arriba del pie. Entonces, que yo tuve una paciente, una odontóloga, que estaba parado en el ICI y por paviar con una tapa de cemento se le cayó y le pega la tapa de cemento en el dorso del pie. Entonces, fíjense, traumatismo directo genera este tipo de lesión. Lo que pasa es que depende abajo en dónde está apoyado el pie, si le está haciendo de palanca entre el calcaño y la cabeza del primero, el tipo de quiebre va a ser como muestra la gráfica, pero si nosotros tenemos de fulcro el calcaño y el medio pie, el sitio de apoyo, y algo me pega de arriba, fíjense cómo se salta el primer metatarsiano hacia dorso. Esto es un trauma directo, se me cae algo sobre el pie, un pisotón, algo pesado, un portón de estos portones eléctricos se me cayó sobre el pie, van a dar este tipo de mecanismo. El tema de esto conlleva una cosa que a mí me gusta decir mucho en la guardia, y es el tema del aplastamiento. O sea, el trauma directo en el pie, ahí dice severo compromiso de partes blandas. Y es verdad, porque el trauma directo implica un aplastamiento. No se olviden que cuando algo se aplasta, empiezan los conceptos que nosotros estudiábamos en el Ramos Berti sobre contusión, donde decimos que resiste la mayoría de las veces la piel, pero por dentro está todo dañado en el aplastamiento. Entonces, tengo compromiso de tendón, nervio, arteria, vena, hueso, ligamento, articulación, que a veces no sucede en otro tipo de lesiones. Entonces, siempre presten, igual que en las heridas punzantes. La herida punzante parece una pavada, pero atraviesa todos los planos. ¿Está bien? Entonces, no se olviden el trauma directo, como lo estamos viendo,
cursando casi siempre con severo compromiso de partes blandas. Con respecto al trauma indirecto, la mejor forma de imaginárselo, y es como lo vemos habitualmente, se da en la persona que está manejando o en el acompañante, el pie se encuentra en flexión plantar y los deditos en flexión dorsal. O sea que en el momento que se produce el choque o el impacto, el pie hace como un acordeón y se acorta y se genera estos momentos de lesión que son las lesiones habituales por trauma indirecto. Es el más común, es por fuerza longitudinal, más torque, asociado con esto de la rotación y la compresión. Se da mucho en las caídas de altura, porque en el momento que uno impacta contra el suelo, quiere apoyar primero la punta del pie, o fuerzas excesivas con el pie en flexión plantar, como sucede en los accidentes de tránsito cuando uno está sentado. El tema de los traumas indirectos es que existen lesiones ocultas de la articulación del isfranc. Yo en esta diapositiva lo que me pareció bueno agregar son conceptos que por ahí le gustan mucho al doctor Milanesio transmitirnos, y es el concepto de torque, porque la diapositiva va a pasar y por ahí nadie me va a preguntar, Seba, ¿qué es torque? Fíjense, cuando uno opera los MIS y utiliza el motor gira a determinada velocidad. Eso se llama revoluciones por minuto. Esa velocidad puede tener fuerza o no. Si gira muy rápido, pero no tiene fuerza el momento de giro, cualquier cosa me trabaría la fresa y frena. Ahora, si algo gira a las mismas revoluciones por minuto, pero el poder de torque y de fuerza es mayor, por más que yo le ofrezca una resistencia, sigue girando. Fíjense que torque entonces es la fuerza aplicada a una palanca que hace rotar una pieza. O sea, si yo agarro una pinza para girar una tuerca, ese momento de giro que yo aplico se llama torque, doctores. Así es como se fractura el isfranc en el trauma indirecto. Fuerza longitudinal más el torque aplicado en el medio pie, rotación y compresión. Con respecto al diagnóstico, hay dos situaciones que se plantean en estas lesiones. Una de correlación clínico-radiológica, o sea, se correlaciona lo que veo en la placa con lo que veo en la clínica. Y la otra situación es cuando hay discordancia clínico-radiológica, cuando no se correlaciona. Obviamente, estas fotos que mostrábamos al principio, no hay duda que se van a correlacionar. Un pie con edema, hematoma, equimosis plantar y todo este tipo de desajuste clínico, bueno, le hago una radiografía y sí, evidentemente me encontré con todas las cabezas metatarsales fracturadas, el primer meta que está encajado en varo, es un desastre y es un desarreglo óseo que se correlaciona. Severo compromiso de partes blandas más severo compromiso esquelético, con el edema más la equimosis plantar, que yo quiero que la tengan grabada, tanto el Guille Tesio como la doctora Sabina. Cuando hay equimosis plantar hay que sospechar una lesión del isfranc. Pero bueno, ojo, una ruptura de tendón de Aquiles también hace que el hematoma migre a la planta del pie. Una fractura de la base del quinto también hace que el hematoma migre a la planta del pie. Pero ustedes no dejen de mirar la planta del pie. Cuando hay discordancia clínico-radiológica, quiere decir que justamente ustedes lo recibieron, el paciente les relata un mecanismo, tiene edema, tiene hematoma, Masuchelli me dijo que yo mire, y yo miré la planta y está toda verde. O sea que esto tiene, pedirle la radiografía. Tenemos el antecedente traumático, más la clínica sugestiva, edema, equimosis, y la radiografía es normal. Como la radiografía es normal, el doctor Herrera y el doctor Borsani lo quieren mandar a la casa al paciente. Pero está el doctor Vergara que le dice, muchacho, pensemos si no hay que hacerle alguna cosita más. Entonces ahí empezamos a jugar con los métodos diagnósticos y donde nosotros, los residentes y los médicos de la clínica Reina Fabiola, vamos a hacer la diferencia. Porque vamos a estudiar o tratar de buscarla la lesión, porque sabemos que la tiene. Entonces hacemos radiografías simples, de pie, como hacemos siempre, frente, oblicuo y perfil. Después podemos hacer radiografías con carga. Es una gran idea
en las lesiones de Lisfranc, pedirle al paciente radiografías de pie, de frente, con carga comparativas. O sea, el paciente parado y que la foto de la radiografía, que me manden los dos pies para ver si tengo una apertura del espacio del Lisfranc. Ahora lo vamos a ver y ustedes creo que hemos hecho tanto hincapié con el Mati, con la Julia, estas lesiones que se entiende lo que estamos hablando. Entonces, radiografías con carga, comparativa el lado sano con el lado lesionado, las radiografías con estrés, que ahora la vamos a ver, y eventualmente tomografía y resonancia. Recuerden que el 40% de las lesiones, o sea, el 20% pasaban desapercibidas en el diagnóstico y encima el 40% de las lesiones pasan por alto en la radiografía inicial. Así se ve una radiografía normal, cómo se conserva la anatomía en una imagen de frente. La pared interna de la base del segundo meta se correlaciona casi con la intercuña. El espacio que tiene que haber no debe superar los 3, 4 o 5 milímetros. Fíjense, esta imagen es totalmente patológica, cómo la intercuña sigue cerrada y acá hay algo que no está correcto. Cuando lo vemos en el oblicuo, debemos seguir la pared del tercero y la pared del cuarto, cómo se correlacionan con el espacio entre la segunda y la tercera cuña y el espacio tercera cuña con cuboides, cómo esta relación está alterada, o por lo menos que ustedes miren y digan, che, esto no es normal, esto no está bien, tengo el hematoma más esta radiografía rara, vamos a pedirle algo más o vamos a preguntar a alguien. Y después está el perfil. El perfil, acuérdense que hay dos cosas que me pueden alcahuetear una lesión del medio pie. Uno es que esté esta luxación hacia dorso de cualquiera de los meta, y la otra imagen es cuando la base del metatarsiano se alinea con la altura del cuboides. Si yo tengo una base del quinto alineada a la misma altura que el cuboides, o sea, no tengo casi este centímetro de altura, de diferencia, es porque ya tengo un compromiso de la columna externa o columna lateral. Entonces, radiografía normal, radiografía patológica, fíjense, este paciente era el mismo, cómo se ve sin carga y cómo se ve con carga. Obviamente acuérdense que el ligamento del Lisfranc está acá. ¿Cómo se hace la radiografía por estrés? La radiografía por estrés es una radiografía que la tiene que hacer el traumatólogo. O sea que en este caso van a ser ustedes los encargados y nosotros queremos con el Mati estar totalmente tranquilos que podemos decirles a ustedes que lo vayan a hacer. Y es un bostezo interno del medio pie. Quiere decir que este bostezo interno del medio pie, yo agarro el antepié, el retropié, voy a poner mis 2 pulgares en la base del quinto metatarsiano y voy a intentar abrir el medio pie. Cuando esto está normal y uno traza una línea, yo puedo unir la pared interna o la pared medial del escafoides, la pared medial de la primera cuña, y la línea continúa y termina en el centro de la cabeza del primer metatarsiano. Esto habla de indemnidad del ligamento de Lisfranc. Mientras que si el ligamento de Lisfranc está roto, esta línea va a terminar en un espacio vacío y el primer meta se me va a haber corrido con toda la línea metatarsal. Bostezo interno del medio pie, radiografía con estrés, la debemos hacer nosotros. Con respecto a la tomografía, es un estudio que se usa mucho, porque a veces no pudimos llegar a un diagnóstico con lo anterior y la tomografía me ayuda a ver si hay algún otro fragmento o hay una conminución o alguna avulsión, que a veces son muy clásicas, unos pequeños fragmentitos avulsionados, que después yo les puedo preguntar cómo se llama ese signo, cuando hay un fragmentito avulsionado de la base del primero o un fragmentito avulsionado de la cuña. La TAC tiene mayor sensibilidad, sirve para el planeamiento preoperatorio. Sobre todo si uno ve una gran conminución, bueno, podemos llegar a discutir si va a ser algo para reconstruir o para artrodecer, como vamos a ver a continuación. Con respecto a la resonancia, no tiene significancia diagnóstica, porque si usted hizo un estrés y le dio positivo, quiere decir que el ligamento del Lisfranc está roto. No hace falta hacer una resonancia para ver que el ligamento esté roto. De hecho, la resonancia nos va a mostrar que está roto, que hay edema óseo en la cuña,
que hay edema óseo en la base del segundo metatarsiano y no me vas a terminar aportando nada. En cambio, por ahí la tomografía me termina definiendo cuántos son los metatarsianos fracturados. El ligamento del Lisfranc ya sabemos que está roto. Con respecto a la clasificación, es una clasificación que ha ido mutando a lo largo de los años. Hay muchos tipos de clasificaciones, puede ser la de Myerson, la de Hardcastle, la de Kenoukus, y otras clasificaciones más modernas que son las que yo les quiero transmitir, porque realmente son más fáciles de aprender y son más fáciles de orientar una terapéutica. Ahora, ¿por qué, Seba, nos pones entonces primero esta clasificación para que veamos? A mí me gusta poner esta clasificación solamente por esto que les voy a marcar con la flecha. ¿Ven esta palabra divergente? A mí es una palabra que me encanta que ustedes sepan. Que me puedan describir por teléfono y decirme, tiene un compromiso, tengo una Lisfranc, con un compromiso, por ejemplo, de la columna interna. Muy bien. ¿Está sola? Sí, sí, doctor, es solamente la columna interna y la veo que está desplazada hacia dorso o hacia planta o está caída hacia interno. Hasta ahí está bien. Pero yo sí quiero que ustedes sepan que si alguna vez hay compromiso de más de una columna, que me sepan hablar de si toda la columna está corrida o si existe una divergencia y tengo caída la columna media hacia un lado y la columna interna hacia otro. Necesito que sepan el concepto de la divergencia porque habla mucho de la magnitud de la lesión de la Lisfranc. Ahora bien, la clasificación que nosotros hoy utilizamos como para hacer un poquito más sencillo y orientando una terapéutica, a pesar de que hay algunos que también la han empezado a modificar esta misma clasificación, hablamos de lesiones ocultas y lesiones evidentes. Eso ya para nosotros es fácil. Recibo un pie, si clínicamente le veo algo, pero radiográficamente no le veo, digo, che, tiene una lesión oculta. En la radiografía no se ve. A ver, vamos a hacer un estrés. Ah, mira, con el estrés sí se ve. Quiere decir que algo que impresionaba estable pasó a ser inestable por el estrés. Entonces, acá hay una gran diferencia, sobre todo en lo que va a ser el tratamiento, porque realmente parte una línea de lo que sería un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Entonces, si la lesión es oculta, pero sometido a un estrés sigue siendo estable, va a ir a la línea conservadora. Pero si después del estrés es inestable, va a ir a la línea quirúrgica. Y después tenemos la línea de las lesiones evidentes. Son tan evidentes que la radiografía las ve. Y puedo tener un patrón simple, que es lo que habitualmente recibimos nosotros en la clínica, por una cuestión de el modelo de paciente traumatizado que recibe la Fabiola. No recibimos como la clínica Vélez Sarsfield, o como el hospital de urgencia, o la guardia del Sanatorio Allende, que reciben grandes traumatizados. Entonces, por ahí, algunas evidentes con gran conminución nosotros nos perdemos. Pero hemos recibido, por supuesto, y debemos conocer esta lesión. Casi siempre las evidentes pasan a ser una urgencia traumatológica porque son fracturas asociadas a luxación, y ahora vamos a ir desglosando algunos ejemplos. Entonces, ¿qué hacer? Primero, sepan que no hay lugar para el tratamiento conservador en lesiones con desplazamiento de más de 2 milímetros. Es como todo en el pie, tolera muy poco desplazamiento, tanto en estudios estáticos como en estudios dinámicos. ¿Cómo hacerlo? Y seguramente nuestro tratamiento quirúrgico va a estar dado por una reducción abierta o una reducción cerrada. Reducción cerrada, acuérdense que habla de reducciones en donde uno no abre la piel, pero seguramente hacemos estabilizaciones percutáneas, que puede ser con tornillo o con clavijas. Vamos a utilizar abordajes transversales o longitudinales, ya vamos a ver cuáles son los mejores. Y hay diferentes sistemas de fijación, que pueden ser tornillos, placas, grapas, clavijas. Voy tomando algún matecito de paso. Entonces, recibimos una lesión de Lisfranc, que por lo menos clínicamente así lo parece. En la radiografía la vamos a interpretar como oculta, porque es normal, pero bueno, le hicimos un estrés, y la verdad cuando le hacemos el estrés sigue todo normal. Esto es lo que yo aprendí, que se llaman esguinces del medio pie. Seguramente si le hiciéramos una resonancia, el ligamento del Lisfranc tiene edema óseo,
pero no está roto. Así todo, vuelvo a repetir, es innecesario, tiene clínica positiva más un estrés negativo, el paciente se merece una bota Walker. ¿Pisa o no pisa? Técnicamente sí puede pisar, pero va a ser un apoyo a tolerancia. Lo más probable es que el paciente durante 10 o 15 días no apoye, o 20, no apoye por dolor, y después empiece solo a hacer el apoyo en base a tolerancia. Con respecto a las que son ocultas inestables, o sea, aquellas que inicialmente no las vi, pero las sometí a un estrés y el estrés me dio positivo, eso quiere decir que la clínica es positiva más el estrés es positivo, perdón. Lo que se hace en estos casos es la estabilización percutánea. Esta estabilización percutánea, miren lo que dice arriba este cuadrito, reducción más tornillo canulado de posición percutánea. Acá el primer concepto que desglosamos entonces es que todo lo que sea la columna media y la columna medial y la columna media, vamos a utilizar tornillos para su estabilización. Fíjense como con una Backaus se está haciendo el cierre de los espacios y se hizo esta conformación en forma de N. Es una N dada vuelta, pero tiene una conformación en forma de N. Siempre hay un tornillo que está remedando, reemplazando o haciendo las veces del ligamento del Lisfranc. Y está siendo colocado en forma percutánea. El único tema de esto es que hay que irradiarse un poquito más, pero para las 1B el tratamiento indicado es este. Nosotros con el MATI hemos hecho muchas Lisfranc con estabilización percutánea con muy buenos resultados. Con respecto a las tipo 2A, recuerden que hablamos de las evidentes simples. Evidentes simples habla de aquellas lesiones que no están, que la conminución es sumamente discreta o nula. O sea, lo que hay sobre todo es la fractura de la base del segundo metatarsiano más la luxación. Entonces, por eso la llama, como dice acá abajo, es una 2A, en este caso con compromiso de la columna 1 y 2, y en el caso de esta otra foto 2A, con compromiso de las 3 columnas, columna 1, 2 y 3, o columna media, medial y lateral. Fíjense todos los formatos que puede haber de descalce. Acá el primer metatarsiano descalzado de la cuña, y aunque no lo crean, este sitio donde está apoyado, más que ser la segunda cuña, parece la base del segundo, que quedó acá alojada en ese lugar tan cerradito que siempre tiene. ¿Por qué? Porque la base, el segundo meta no tiene la misma altura que el tercero. Entonces acá me quedó alojada la base del segundo. Muy bien, fíjense cómo es este procedimiento. Acá hay algunas fotos abiertas. Y en este caso el constructo que se utilizó fue un tornillo, en este caso puesto desde la cuña hacia la base del segundo. También se utilizó otro tornillo de la base del segundo a la segunda cuña. Y el primer meta estaba inestable, también se coloca otro tornillo. Con respecto a lo que hay acá abajo, es la aparición de clavijas. La columna lateral, por ser una columna móvil, no tolera la fijación rígida. Hasta hace no muchos años, yo le diría que las Lisfranc que hacía yo en la residencia, poníamos clavijas a todas las columnas, ese concepto se dejó de utilizar, y en la actualidad se utiliza tornillo, sobre todo tornillos de rosca completa de posición, o sea, no queremos comprimir, sino que el cierre lo hacemos con Backaus o elementos tipo Davier o estas pinzas tipo clamp, y los tornillos deben ser rosca completa de posición. Entonces los tornillos para la columna medial y media y las clavijas para la columna lateral, para que la clavija pueda ser retirada cuando el paciente empiece a pisar entre la quinta y la sexta semana. O sea, la columna externa, que es móvil, no quiere pisar con un tornillo rígido. Entonces, como dice el cuadrito, reducción a cielo abierto más tornillo canulado de posición, la columna externa va con clavijas. Con respecto a las 2B, son lesiones más complejas, lesiones con minutas, lesiones para hacer todo lo que se deba hacer y todo lo que se pueda hacer. En este caso será reconstrucción de los metatarsianos para mantener la longitud, devolverles el derecho a domicilio,
Si se puede hacer en la primera instancia artrodesis de los metatarsianos con las cuñas, lo haremos, retirando fragmentos de cartílago, colocando injerto para que eso se consolide, y la estabilización con clavijas de las columnas externas. Les quiero contar una pequeña perla que bueno, he ido aprendiendo con el tiempo. A veces cuando uno no quiere artrodesar la columna externa, porque uno dice, che, la columna externa es móvil. Entonces, si está todo con minuto, ¿qué hago? ¿También artrodeso la columna externa? Sí, se puede artrodesar. Se puede artrodesar la base del cuarto con el cuboides. Pero también se puede hacer una pequeña resección artroplastia y uno sacarla a la base del cuarto, o sea, sacar el cartílago y dejar un espacio de 4 o 5 milímetros para que quede móvil. Eso a veces lo hacemos mucho en las artrosis del medio pie, en donde artrodesamos todo, pero a la columna externa le resecamos el cartílago y no lo artrodesamos. ¿Está bien? Pero quiero que se lleven el doble concepto. Podrían colocar clavijas y esperar cómo evoluciona, podrían resecarse las bases y también dejarlo móvil. No se olviden la base del quinto, no vayan a resecar la estiloides porque está insertado el peroneo lateral corto. ¿Ok? Esto que suena tan fácil, artrodesis primaria, no saben lo difícil que es en el medio pie. Bueno, abordajes longitudinales versus transversales. Hoy se utilizan los abordajes longitudinales porque cicatrizan mejor y comprometen mucho menos la circulación, por lo tanto no hacemos más abordajes transversales. El postoperatorio, las tipo 1B y 2A, 2 semanas de férula de yeso, después de 2 semanas podemos indicarle fisioterapia, apoyo del 20%, al mes carga del 50% y a la 8ª semana carga completa. Esto evidentemente no es taxativo, depende mucho de la lesión inicial que uno ha encontrado y de la radiografía, los signos que va mostrando de curación. Con respecto a la 2B, esto sí es un concepto que yo he aprendido, en donde vos haces una artrodesis del medio pie. La Sociedad Argentina de Pie, el concepto casi que transmite es que hay que dejarlo pisar cuando el medio pie esté consolidado. Lo que pasa es que a veces un medio pie consolidado se puede dar a la semana 12, después de 3 meses. Por eso, por lo menos, hay 6 a 8 semanas que el paciente posiblemente no vaya a pisar y después va a empezar con una carga progresiva con walker. Y fíjense lo que dice ahí, se va a extender hasta la semana 12, 4, 8, 12, con walker con carga. O sea que lo protegemos hasta el tercer mes, el medio pie, cuando hacemos una artrodesis, sobre todo al mismo tiempo de la columna media y la columna medial. Retiro del implante. Después del 4.º mes hay que retirar los implantes. ¿Por qué? Porque molestan a todos, a la mayoría. Hoy prácticamente el 99% de los implantes del medio pie son muy molestos y hay que retirarlos. Los pacientes un poco se niegan porque andan bien. Y pasa el 4.º mes, el 6.º mes, el 8.º mes. ¿Cómo ando, doc? Estoy perfecto, hago de todo, estoy bien. Tengo una pequeña molestia, pero bueno. Pasa un año y el paciente viene y te dice, bueno, doc, sí, me lo voy a sacar porque ya siento que me molesta. Y cuando le hace la radiografía, claro, los tornillos ya los rompió y la placa ya la rompió. Entonces, si usted hace una artrodesis, posiblemente ese implante no necesariamente lo tenga que sacar, porque está todo fijo y no tiene la misma movilidad que cuando uno hace la reducción de una luxación que sí necesita del retiro del implante más obligado. Nosotros, en el caso personal, tengo pacientes como este que ustedes están viendo, donde he hecho el retiro del material y anduvo muy bien. O sea, es impresionante lo que se le pasa a la molestia del medio pie cuando uno retira los elementos metálicos. Y también tengo pacientes que por no haber venido a sacárselo, han roto el material y me ha tocado sacarle la mitad de una placa, después la otra mitad de la otra placa y demás. Como dice abajo, es mejorar la sintomatología evitando la ruptura de los implantes. El medio pie es complicado, puede hacer síndromes compartimentales y en las lesiones crónicas
puede haber artrosis e inestabilidad. Por eso somos tan hinchas en el agudo de prestarle atención, de si hay que hacer alguna fasciotomía para descomprimir y al mismo tiempo de solucionarle la lesión, porque no queremos que a la larga me haga una artrosis, una inestabilidad, un antepié abducto, una caída del medio pie, un pie plano secuelar, lo cual después son muy difíciles corregir. Fíjense los dos puntos de fasciotomías, las dos incisiones longitudinales y la incisión medial, que ahora cuando abramos un poquito el debate les voy a hacer una pregunta. El pronóstico depende de la intensidad de la lesión, demora en el tiempo del tratamiento, tiene mucho que ver la calidad de la reducción, debemos tratar de conseguir reducciones lo más cercanas a perfectas para evitar dolores posteriores, y como conclusión, las lesiones del Lisfranc son infrecuentes, pero con tendencia creciente, deben ser siempre tenidas en cuenta en pacientes con clínica sospechosa, el diagnóstico se basa en pequeños detalles clínicos, hay que agotar los recursos de radiografía disponibles, sobre todo el estrés, y bueno, la tomografía y la resonancia, como dijimos, las usamos menos, la TAC un poco más, la resonancia rara vez. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Me dicen la hora? 19:45 más. Fede, ya que me contestaste vos, ¿vos estás con Tesio ahí? No, estoy en mi No, casa. estás en tu casa. Bueno, entonces ya que estás con Tesio, le voy a hacer una pregunta a la doctora Lili Skoll. Doctora Lili Skoll, ¿usted sabe cuántos compartimentos tiene el pie? Es una mala pregunta, Sabi. La verdad, sí. Pero es una pregunta para que vos me digas que no, no sé. No, doctor, claramente no. Claramente no. Bien, es complicada la pregunta. Doctor Tesio, ¿usted está en la guardia? ¿Me va a poder contestar esta pregunta o no? Ese dice que tampoco. Dice que tampoco. Bueno, una cosa de locos. Bueno, Yo tampoco. escúchenme. Doctora Brue, usted tampoco lo sabe. Bueno, para todos Yo los lo sé, pero no lo presentes, voy a decir. usted lo sabe, Brue. Bueno, sin contar a la doctora Brue, de los recientes presentes, de los más chicos a los más grandes, ¿alguno me puede decir cuántos compartimentos tiene el pie? No. Bien. Fíjense, allá suena la chicharra de que hay algo en el chat, pero voy a tomar como que no se sabe y lo vamos a ver más adelante. Con estas tres incisiones, usted va a poder comunicar todos los compartimentos del pie. O sea que acá no solamente abro piel y celular, sino que voy a tener que profundizarme en los espacios interóseos, primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, y también me voy a meter al cuarto espacio. Voy a romper. En el piso hay un compartimento que se llama superficial, que me divide del profundo. También lo voy a romper para comunicar con ese compartimento. En este compartimento es el compartimento medial y también es el compartimento del aductor, del hallux. Me sirve para irme hacia arriba y hacia abajo. Aunque no lo crean, con tres incisiones, usted va a descomprimir los 9 compartimentos que tiene el pie, que en otro momento, ya cuando nos veamos personalmente, se los voy a ir preguntando para que me digan cuáles son los compartimentos, los 9 compartimentos del pie que pueden comunicarse con estas 3 incisiones que le salvan el pie al paciente. Después, con respecto a los signos del síndrome compartimental, yo sé que usted lo sabe muy bien, Sabina, ¿o no? ¿Cómo sospechamos que una persona está haciendo un síndrome compartimental? Alteraciones de pulso periférico, alteraciones de la sensibilidad, relleno capilar disminuido, dolor, impotencia funcional, edema. Perfecto. Todo lo que dijiste es correcto. Y de todo lo que dijiste, ¿cuál elegís primero? Porque si yo lo voy a revisar y ya no siente los 5 dedos, estoy tarde. Pero son los que vos dijiste. ¿Qué va a ser lo primero que vos vas a ir? Digo, El Sabi, edema tendría que buscar. O sea, tiene y el edema. dolor. Y el dolor. Ahí va, ahí va. El dolor. El pie está como un globo tenso. El paciente no quiere mover el pie. Te dice que le duele, pero si no se lo tocan, está bien. Entonces, ¿vos qué le vas a hacer? ¿Alguno? Vamos. Todos lo saben. Ayúdenla a saber. Movilidad pasiva.
Muy bien. Usted sabe y le agarra los dedos del pie al paciente, se los mueve para arriba y para abajo. Si el paciente refiere dolor, se llama movilidad pasiva de los dedos, es prácticamente el primer signo a favor que está por hacer o está cursando un síndrome compartimental antes de que aparezcan las parestesias. ¿Está Lo bien? que usted nos enseñó, doctor, es que es un signo temprano de... Correcto. Es un signo temprano antes que aparezca todo lo otro que dijo la SAVI. Muy bien. Entonces, como conclusión, el gol estándar para las fracturas luxaciones del Lisfranc, 2 abordajes longitudinales dorsales, paralelos, uno sobre todo más bien tirado sobre el segundo meta, casi sobre el primer espacio, el otro abordaje ya para abordar más en el espacio entre el tercer y cuarto metatarsiano, reducción directa, fijación con tornillos canulados, rosca completa y de posición para las 2 columnas internas y para la columna externa clavija, y al cuarto a sexto mes retiro del implante. ¿Quién tiene micrófono? El doctor Gariglio. Bueno, Fede, ¿te animás rápidamente? Porque después la clase de quinto metatarsiano es muy veloz.